prueba nuestra capacidad para tolerar muchas cosas. La frustración, el miedo, la incertidumbre, las confusiones que nos han generado, y la soledad también. Hemos tenido que poner en marcha forzada, diría yo, tanto nuestros recursos como nuestras defensas emocionales para hacerle frente. Muchos con resultados positivos, ¿no? Creo que hay mucha gente que ha podido, ¿no?, hacerle frente a eso con resultados positivos, otros con mayores obstáculos y algunos de manera patológica. Las situaciones que hemos vivido en este año han sido traumáticas. Digo traumática, aunque suene así a una fuerte, digamos, psicológica, psicoanalítica, porque creo que reúne todas las características que se necesitan para definir nuestra situación, la situación que vivimos al comienzo como traumática. Fue inesperada, ¿no? Un trauma viene de un momento a otro sin que lo esperemos, y además transformó y perturbó nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir. No estábamos preparados para lo que se nos vino. De una o muchas maneras, ha sido así, ¿no? Los cambios, cuando contienen una fuerte carga emocional, como esto que hemos vivido este año, nos exponen a experimentar una amplia gama de sentimientos. Van desde la angustia, la frustración, el miedo, la rabia, la depresión. Bueno, esas quizás son las que más comúnmente vemos. Pero esto se agrava, y esto me parece que quizás tiene mucho que ver con nuestro país, se agrava cuando frente al hecho traumático vivenciamos nuestras precariedades para hacerles frente. O sea, no solamente tenemos el hecho traumático, sino nos confrontamos con nuestras precariedades, que las hemos vivido en diferentes proporciones, pero que las hemos vivido en nuestro país. Precariedades a niveles económicos, sociales, institucionales, éticos, que las vivimos, que estaban ahí desde hace mucho, pero que la crisis sanitaria nos las han hecho vivir de manera dramática. Toda esta crisis también aspectos de nuestro área social. La confianza, tanto a niveles interpersonales como en las relaciones con la comunidad, se han visto mayormente afectadas en esta pandemia. Ahora, me refiero a la confianza, a esa confianza que se relaciona con poder contar con vínculos y ambientes propicios para poder sentirnos cuidados en nuestras necesidades básicas. Pero esto también va más allá del COVID. Y hace un buen tiempo, muchos años diría yo, que no confiamos en nuestras instituciones, no confiamos en nuestros líderes, nuestros líderes gremiales, en las autoridades. Estamos, digamos, enfrentando una avalancha de fake news, incluso a niveles familiares e interpersonales. Nuestros aspectos más violentos y destructivos se hacen presentes, ¿no? Ya es difícil, hay muchos hogares que no encuentran en el hogar un espacio seguro, y en eso, ¿no?, los feminicidios y las violaciones se han incrementado, pues, en estos últimos tiempos, ¿no? Y muchas veces sabemos que son causadas por personas cercanas al ambiente familiar. Yo creo que el COVID ha venido a ser el punto de quiebre de este tejido social que no funcionaba. O sea, claro, el COVID lo ha iluminado, pero ha sido un punto de quiebre de un tejido que ya no funcionaba. En relación a nuestra vida cotidiana, la pandemia y sus consecuencias nos ha mostrado nuestros recursos, efectivamente, pero también nuestras limitaciones y vacíos. Interpelado nuestras costumbres, nuestros hábitos. Desde otros lados también hemos podido explorar nuestras habilidades y nuestros recursos, ¿no?, desconocíamos, ¿no?
tanto en nosotros como en las personas que han compartido nuestra cotidianidad. Pero, ¿no? Esto también creo que quiere decir que hemos enfrentado la pandemia, muchas de nosotros, desde nuestras áreas más logradas o de las más resilientes. Pero en otros momentos y en otros casos han aparecido afectos displacenteros y en algunas personas desestructurantes. Yo no sé cómo será la nueva normalidad, la verdad. Pero siento siento que la frase implica una esperanza. Es algo que debemos de empezar a darle forma, ¿no? A darle forma si queremos verla reafirmada en los próximos años. Me surgen varias interrogantes cuando me invitaron para pensar sobre la nueva normalidad, y fueron más las interrogantes que quizás las respuestas que puedo darles, pero una interrogante que siempre me resonó fue: ¿desde dónde vamos a construirla? Como en toda situación traumática, requerimos de un tiempo para procesar lo acontecido en cada uno de nosotros, con nuestro entorno y en nuestra sociedad. Procesar, ¿no? Creo que procesar reconociendo y aceptando nuestros duelos, nuestras falencias, para tratar de convertirlas, en la medida de nuestras posibilidades, en recursos y posibilidades. Aceptar los cambios, como veníamos hablando del cambio de las etapas de la vida, nunca es muy fácil, y muchas veces puede ser hasta difícil, porque implica, y más en esta circunstancia que estamos viviendo, afrontar lo desconocido. Hay muchas cosas que no sabemos cómo van a resultar, no sabemos si va a haber... Bueno, tenemos la esperanza con lo de la vacuna, qué va a pasar con lo económico, o sea, ¿no? Afrontar lo desconocido es difícil. Dejar atrás costumbres y creencias que hoy ya siento que no tienen a veces mayor sentido, tampoco es fácil. Reformular las maneras de vincularnos entre nosotros y con lo que nos rodea es algo que creo que el COVID nos está interpelando hacia eso. Creo que debemos de hacer conciencia de algo que el COVID nos ha puesto en líneas grandes y en rojo, ¿no? Que es que hoy, y que algo que nunca lo hemos vivido así, que hoy nuestro autocuidado depende del cuidado de un otro. Creo que esto sí nos traslada a un espacio nuevo de nosotros dentro de la comunidad que vivimos, tanto pequeña, familiar, como social, ¿no? Estamos, creo que todos, navegando en el mismo barco, donde nuestros narcisismos egocéntricos no contribuyen a una buena navegación. Ya creo que pensar solo en nuestra salud y no ver cómo el otro, ¿no?, se cuida, o cómo cuidar del otro, cómo cuidarnos entre todos, ya no funciona. Más bien, creo que esta situación que estamos viviendo nos invita a establecer vínculos de solidaridad y empatía con el otro, y quizás desde ahí podemos arribar a un bienestar común. Bueno, ahora yo creo que ya podemos... ya puedo terminar esta primera parte. Gracias, Rubén. Gracias a ti, Pilar. Ahora le doy la palabra a Paco Miro Quesada, Francisco Miro Quesada Rada, politicólogo. Es una persona muy conocida por todos nosotros, así que no necesita mayor presentación. Por favor, Paco, a tu disposición. Más que por politicólogo, por pata. Y saludos a todas y a todos. Yo quisiera contar algunas experiencias para hablar sobre, bueno, nuestra normalidad política, que ese sí es una especie de entuerto realmente. En el comienzo de los años 80, por ahí por el 81, 82, a Paco Igartua se le ocurrió hacer una
mesa redonda presencial en el Hotel Miraflores, que ahora se llama Hotel Prince, que es un hotel que queda en la esquina de Benavides con Larco. E invitó para hablar sobre esto a Mario Vargas Llosa, a Luis Alberto Sánchez, a Julio Kollner y a mi padre, el filósofo Francisco Miro Quesada Cantuarias. Y el título que le puso Paco, que además lo sacó en su revista Oiga, fue ¿Cuándo se jodió el Perú? Que esa era una frase de un ensayo que Mario Vargas Llosa. Y cuando a mi padre le tocó intervenir, dijo, el Perú no se jodió, el Perú nació jodido. En consecuencia, pues esa interrogante, ¿no?, nos dejó a todos perplejos, y yo, que en ese momento era un viejito de 30 años, 31, 32 años, me preguntaba por qué habíamos nacido jodidos. Pero no le pregunté a mi padre, o sea, pensé. Y claro, el origen del Perú tiene que ver con la traición de Pizarro a Atahualpa. O sea que tenemos un inicio como nación que se basa en la traición, en la palabra pues no cumplida. Después de muchos años, fui por lo menos por el 2004 me parece, a la Universidad de Frankfurt a dar una conferencia sobre lo mismo más o menos que me ha pedido Rubén, que hable sobre la política peruana. Yo no hablo alemán, o sea que estos alemanes me llevaron a un departamento de lenguas románicas. Y como el español es una lengua románica, pues todos los alemanes que estaban ahí hablaban todos los idiomas, hasta rumano, ¿no?, hasta romanche incluso. Y di mi conferencia y, bueno, expliqué, en esa época ya estaba en el gobierno Toledo, hablé de cómo era la situación política en el país, de la crisis de los partidos políticos, del golpe de Estado de Fujimori, de la corrupción, que muy bien en su momento ya Rubén ya no le identifica como cleptocracia, sino como cleptoestructura. Porque antes de Fujimori había cleptocracia, no de todos, pero de muchos que estaban en el poder. Eso viene desde la colonia, ¿no? En fin, sería largo hablar eso. Y esto se ha convertido en una estructura, o sea, tiene una dinámica, todo un sistema, se ha convertido en una cultura, hay una cultura de la corrupción que se ha metido en la política y que eso malea la política. Y entonces, después de terminar mi disertación, el profesor alemán que me había presentado me dijo, señor, pues no, doctor, señor, su país es un país surrealista. O sea, ustedes los peruanos son surrealistas. Y bueno, seamos nosotros surrealistas o otro tipo de sociedad, por ejemplo, seríamos realistas o surrealistas. El hecho concreto que esa respuesta no me satisfizo del todo. Ya después, en el año anterior, ya en el año 88, yo ya había hecho una encuesta con mis alumnos de la Universidad de Lima, y en esa encuesta salía que la mayoría de los peruanos no querían participar en política, que cuestionaban todas las instituciones, etc. Eso fue el año 68. Y es muy curioso porque todos dicen que el primer outsider, o sea, esa política relativamente formalizada de los años 80, de la década de los 80, bueno, de los años 80, precisamente en este proceso, ¿no? El primer outsider no fue Fujimori, el primer outsider fue Belmont. ¿Y cuál fue el nombre del partido de Belmont? Obras. En consecuencia, en política no tenían ningún interés, las ideologías ya no tenían interés, los partidos de antes tampoco tenían interés, y en consecuencia lo que importaba son las obras. Y precisamente ese ha venido siendo el discurso central, ese ha venido siendo el discurso esencial, en donde
la política, por un lado, se ha desintelectualizado. Pero aún así, con la aparición del outsider, de estos partidos políticos que Carlos Meléndez le llama la nueva política, porque tenemos partidos políticos. Lo que pasa es que los partidos políticos ahora que hay encuentran a un buen candidato, no voy a decir ningún nombre, que creen que pueden llegar a las elecciones, lo llaman, lo inscriben rápidamente y termina siendo candidato a la presidencia de la República. Se ha perdido organicidad, se ha perdido la normatividad interna de los partidos políticos y se ha perdido la concepción del mundo, la ideología, ya no se debate. Yo soy sanmarquino y en mi época los debates que teníamos pues con los apristas, con los comunistas, yo creé ahí en San Marcos un movimiento socialista democrático con Manuel Rodríguez Cuadros y mis compañeros de promoción, y habían grandes debates ideológicos, y entonces se introduce también otro elemento que a mi manera de ver ha afectado profundamente la política, que no tiene que ver con el voto preferencial, aunque podría estar relacionado, es la plutocracia. Es decir, que el dinero de ciertos grupos de poder influyen y son decisivos, no solamente en las campañas electorales, sino también cuando ya están en el poder, cuando ya hay un nuevo gobierno. Y eso lo hemos visto. No hablo del caso de la corrupción de Odebrecht. Por ejemplo, el libro de Francisco Durán da una serie de datos muy interesantes de lo que vengo diciendo. Entonces, sin duda, a partir de esa época sí se nota un cambio con la situación anterior. Pero ya, para terminar, que creo que estoy en el tiempo, creo que hay que ir un poco más lejos. Creo que hay que revisar la historia del Perú. Por eso empecé con el tema, precisamente, de esta reunión que hizo Paco Ugarte en los años 80. Yo creo que han habido 5 factores que han sido fundamentales, que han determinado nuestra, entre comillas, si ustedes quieren, normalidad política. Primero, lo voy a mencionar y ya podría explicarlo después. La herencia colonial. Segundo, el caudillismo que guarda relación con la herencia colonial. Tercero, el péndulo del poder. Cuarto, el clientelismo. Y quinto, alguien que muchos no mencionan, pero yo creo que es fundamental en el análisis de la política, es el secretismo. Porque acá en el Perú no existe rendición de cuentas, no hay accountability y no hay transparencia. La transparencia en política es muy rara. Y bueno, ahí me quedo y te agradezco, Rubén, por haberme dado estos minutos. Gracias a ti, Paco. Realmente has dado una muy buena clase de política y nos has orientado. El tercer orador es Carlos Eduardo Aramburu, antropólogo. Creo que todos lo conocemos, algunos lo conocemos de la Católica y otros lo hemos leído. Así que sin más, Carlos Eduardo. Gracias. Y ahí está gracias, la presentación que tú pediste, ¿no? Sí, está muy bien. Yo voy a trabajar una cosa que me parece importante, que es el tema de vulnerabilidad y el tema de lo que debe hacer la política social futura, pensando en que va a haber menos recursos fiscales. Entonces el tema es clave de gastar no solamente más, sino gastar mejor, porque América Latina sigue siendo, el BIT acaba de publicar un informe, la región más desigual del mundo. La siguiente, por favor, Rubén. La primera idea que quería plantear es el tema de la vulnerabilidad, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Hemos tenido un gran éxito, y yo comparto en parte el pesimismo de Paco, pero no todo. Creo que hay indicadores que nos demuestran que hemos mejorado muchísimo en muchas cosas, ¿no? Una cosa que el Perú logró hacer, no se olviden que en los años 80 casi la mitad de la población peruana, incluyendo la clase media, era pobre. La bajamos justo al año anterior a la pandemia al 20%. Es un logro importante. Sin embargo, la pandemia demostró la vulnerabilidad de muchas familias, fragilidad a crisis exógenas como la plaga y endógenas a la pérdida de ingresos. Entonces, yo creo que un tema interesante que recién se empezó a medir es el tema de vulnerabilidad. La CEPAL sostiene que en América Latina la población no pobre, pero vulnerable, fluctúa entre el 12 y el 24% de la población, depende del país. ¿A qué está asociada la vulnerabilidad en el caso peruano? Es básicamente la informalidad y el menor acceso a bienes públicos de calidad.
Si bien el Estado ha crecido mucho más que el mercado en cuanto a llegar a las regiones más lejanas del país, si ustedes miran los indicadores de calidad, los niños van al colegio, la matrícula está por encima del 98%, pero no aprenden. Tú puedes ir a un hospital, pero no hay medicamentos que te curen, o el médico te manda a su consulta privada. Tú puedes tener un policía en la esquina, pero mira por el otro lado y te roban el celular. Entonces, el tema, yo creo, el reto, y es un reto que la pandemia ha hecho muy claro, no es que haya servicios, sino que los servicios tengan calidad suficiente. Ahora, lo que sabemos de los estimados que hemos hecho en la universidad es que el impacto de la plaga elevará la pobreza a un 30%. Estamos en un 20%, se estima que va a haber un incremento por lo menos de un 10% más, nadie sabe por cuánto tiempo. En términos absolutos son 3 millones más de personas, ¿verdad? Quiere decir que el número de pobres pasará de 6 millones a más o menos 9.4 millones de personas en pobreza monetaria y de condiciones de vida. Voy a dejar la parte de la solucionática, como decía Chávez, que lo para después, voy a trabajar la problemática, pero una cosa que es urgente y se puede hacer es el tema de un mapa de vulnerabilidad. No solamente de familias, sino también de territorio, ¿no? ¿Qué regiones del país son susceptibles de terremotos, de tsunamis, de sequías, de heladas, no tienen carretera? Entonces yo creo que una dimensión nueva, y ahí entra la parte académica, es que necesitamos un mapa no solamente de pobreza, sino de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad puede prevenirse, mucho más que la pobreza, y es un tema que nos está faltando. Voy a hablar de 3 grupos. Siguiente, por favor, Rubén, si fueras tan amable. Primero, la infancia, los menores de 5 años. Acá creo que hay buenas noticias y otras no tan buenas, ¿no? Lo primero, en la demografía nos demuestra que los chicos menores de 5 años están disminuyendo en el Perú en términos relativos y absolutos. Van a pasar de ser el 9% hoy a ser el 6% en 2050. Entonces, eso es una oportunidad interesante para poder seguir invirtiendo en niños en la primera infancia, porque lo que sabemos en la antropología es que lo que tú inviertas en los niños se recupera mucho después. Pilar mencionó una cosa muy interesante, el tema del feminicidio. Tengo un colega en San Marcos que es uno poco que ha hecho un estudio serio del tema de violencia sexual y él encuentra 3 cosas muy interesantes. Primero, gran parte de los que ofenden sexualmente a una joven, a una niña o a un adolescente son parientes o son conocidos de la familia. No es el extraño que se metió por la ventana. En segundo lugar, ninguno siente culpa. Y lo tercero y lo más importante es que todos ellos tienen un factor común. No tuvieron afecto en la niñez. Muchas veces por ausencia de padre, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante. Yo creo que es plantear el tema de políticas de afecto para los niños pequeños y ese es un tema que está totalmente fuera de agenda. Los menores además tienen mayor pobreza por la mayor fecundidad de mujeres con menor nivel educativo y acceso a la educación. Aquí hay un campo que se ha descuidado mucho, es el tema de la planificación familiar, en el que yo he trabajado muchos años, en el cual parece no tener prioridad, y yo dudo que en el debate electoral que venga, que va a ser muy pobre, tengo esa impresión, no se va a retomar ese tipo de temas. En Perú hemos tenido un éxito a nivel continental en bajar la desnutrición crónica. Estaba por alrededor del 36% hace 10 años y ahora estamos alrededor del 14%. Pero la anemia sigue siendo alta. 40% de los menores de 36 meses son anémicos. Yo creo que un tema fundamental es que tú no puedes tener un capital humano que pueda responder a la educación a distancia, al celular, a la modernidad, con niños con anemia. Entonces, yo creo que uno de los temas claves de la política social futura, agravada por el tema de pandemia, es el tema de la anemia. Otro tema fundamental para niños es la educación inicial. Poca gente sabe que la educación inicial tiene menor cobertura que la primaria y la secundaria. Y sin embargo, la educación inicial es fundamental para manejar una etapa crítica de los niños de 3 a 6 años, donde se desarrollan las habilidades más importantes sociales, lenguaje e inteligencia emocional. La brecha de calidad en la educación aumentará por la brecha digital y el rol de padres. Hicimos un estudio en la zona amazónica y es bien interesante porque el Perú es pluricultural, a veces para bien y a veces para mal. Entonces, nuestra imagen, nuestra idea, ¿verdad?, de que los niños llegan del colegio a su casa a estudiar es falsa. Cuando un niño de la selva llega a su casa, lo primero que tiene que hacer es darle de comer a las gallinas y al cuy. En segundo lugar, tiene que barrer la casa. En tercer lugar, tiene que preparar la comida y si le queda tiempo y energía, hace las tareas. Y un tema de la brecha digital que se ha trabajado poco, y entre ustedes hay expertos en educación, es que la brecha digital no solamente es alumno-profesor, ¿verdad? La brecha digital es padre de familia, alumno-profesor. Yo he encontrado muchos padres de familia que dicen, yo no entiendo lo que mi hijo estudia, entonces no lo puedo ayudar. Los chicos están solos. Pues vamos a hablar un poquito de las políticas. Creo que es muy importante empezar a pensar en una política y una autoridad responsable para el tema de la infancia. Siguiente, Rubén, por favor, si fueras tan amable. Voy a referir a los jóvenes. Tenemos una oportunidad histórica que los países asiáticos aprovecharon muy bien. Mira, Indonesia, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, ¿verdad? Lo que es el tema del bono demográfico. Por primera vez en la historia de nuestra población, la proporción de jóvenes va a ser en los próximos 10 años mayor que la de los viejos y de los niños. Esta es una oportunidad que pasa solamente una vez en la historia de una población. Si se desperdicia, no regresa más, ¿verdad? Es como si hubiera solamente un bus parrandero, si no te subes ya fuiste. Entonces, es muy interesante porque, si se ponen a pensar, las políticas para jóvenes en Perú están casi ausentes con excepción de Beca 18.
La pega ocupada en Lima, por efecto de la pandemia, ha caído en 24%. Entre los jóvenes, la ocupación formal ha caído casi 40%. El empleo formal ha caído más que el informal, 47% menos 12.5%. El sector informal es más resiliente a costa de la precarización. Los chicos están trabajando en lo que pueden. Y es una paradoja porque nunca hemos tenido una generación de jóvenes tan educada como la que tenemos actualmente. Yo creo que enfocarnos en los jóvenes va a ser fundamental por razones de gobernabilidad, por razones también de equidad social. El empleo formal ha caído más para las mujeres que para varones, 29 menos 20%. Otro tema fundamental hoy día es la equidad de género, porque un efecto, creo yo, de la pandemia va a ser la necesidad de que trabajen más hombres y mujeres. Les doy un dato que es impresionante. ¿Saben ustedes cuánta gente entra al mercado laboral cada año? 350.000 personas. Por eso cuando un político te dice un gran proyecto para crear 5.000 puestos de trabajo, hay que decirle, señor, tenemos que crear 350.000 por año sin contar subempleo y desempleo. Hay otro tema que sería larguísimo discutir, pero que es muy importante. Según llamada colega de la Universidad del Pacífico, un 48% de la PEA joven con educación superior trabaja en algo distinto a lo que estudió. Tenemos un problema de desempleo y subempleo profesional. Y aquí yo creo que el problema de fondo es que las universidades han crecido enormemente y sin ningún orden. Perú tiene hoy día más universidades per cápita que Estados Unidos, es absurdo, algunas de pésima calidad. Y tenemos varias profesiones que están saturadas. Que yo sepa de la última informe que hizo Pronavec, lo que son contabilidad, todo lo que es pedagogía, sobre todo pedagogía de jóvenes, y todo lo que tiene que ver con el derecho. Son profesiones que están casi saturadas. Sin embargo, tenemos un campo importantísimo en tecnologías nuevas, en tecnología digital, en turismo, en agronegocios, en biocomercio, etcétera, que no estamos cubriendo. Y finalmente, refiriéndose al tema de la gente joven, hay un dato que importa mucho, los ninis. ¿Quiénes son los ninis? Son gente joven que ni estudia ni trabaja, ¿verdad? Son 1.4 millones de jóvenes, no es poca gente, 1.4 millones, más o menos el 17% de la población de 15 a 29 años. Yo sostengo, y la mayoría son mujeres además, que los ninis van a aumentar por trabajo de las madres. Las madres van a tener que salir a trabajar y van a dejar a la hija mayor habitualmente a cuidar de los hermanos. Y a otro tema también, no dejes la casa sola porque te roban todo. Entonces el tema de los ninis es un tema para el cual no hay cero programas, es un tema que hay que empezar a trabajar. La importancia es hacer políticas de promoción, adecuar oferta y demanda para educación terciaria, sobre todo educación técnica, y fomento del empleo joven. Nadie tiene nadie pierde lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, este famoso tema de la ley Pulpín fue una ley que yo creo era positiva, era una buena ley, pero fue muy mal explicada y mucho peor vendida. Y para terminar, déjenme hablar de los adultos mayores, donde calificamos varios de nosotros. Siguiente, por favor. ¿Por qué me refiero a ellos? Primero, porque va a ser el grupo poblacional de mayor crecimiento, ¿verdad? Son hoy día 3 millones. ¿Saben cuántos van a ser para el año 2050? Casi 9 millones. El grupo de población que va a crecer más en los próximos 30 años es el grupo de adultos mayores de 60 años. Y eso es muy importante porque no es una sociedad preparada para manejar el tema del adulto mayor y todo lo que implica desde el punto de vista de pensiones y jubilación. Los adultos mayores, contrariamente a lo que se cree, son más pobres pero más vulnerables. 70% de los fallecidos por COVID-19 son adultos mayores y 2 de cada 3 son varones. 79% tenía algún problema de salud crónica frente al 39% del promedio de la población. Entonces, una razón por la cual hay mayor fallecidos de adultos mayores por el COVID, justamente el tema de dolencias crónicas previas. Más de la mitad de los jóvenes, de los viejos, perdón, tienen que seguir trabajando. 66% de los hombres mayores de 65 años trabajan, 44% de las mujeres. En una sociedad que tuviera un sistema de jubilación más justo y pensiones más adecuadas, este espacio lo ocuparían los jóvenes. Entonces, una de las tragedias del país es que en la época del bono demográfico, que arranca el año 2025 y termina hasta el 2035, va a haber mucha gente adulto mayor que está ocupando puestos de trabajo que podría ser gente joven, pero que necesitan trabajar para sobrevivir porque no tienen pensión suficiente y no tienen jubilación. El 54% es un dato reciente del INEI que es bien impresionante. El 54% de los adultos mayores vive solo, especialmente en zonas rurales y pobres. En la sierra peruana, 65% de los adultos mayores viven solos y hay más mujeres viviendo solas. ¿Por qué? Por la migración de los jóvenes. No hay un programa de voluntariado y de apoyo al adulto mayor que me parece que es fundamental. Entonces, ahí tenemos que pensar en políticas de protección, ampliar el pensión 65, trabajar el voluntariado. Cuando yo era estudiante en Cambridge, en Inglaterra, por obligación, cualquier estudiante de maestría en Cambridge tenía que tener un viejito a su cargo o una viejita a su cargo y visitarlo por lo menos 2 veces por semana. Y el tema de conectividad. Se ha hablado mucho de laptop para niños, laptop para estudiantes, qué buena idea. Pero yo voy a plantear la idea de laptop para viejos solos, porque es una manera de incorporarlos a la vida y regresarlos a aquellos que tienen que contribuir. Me quería quedar ahí, Rubén, si les parece, para respetar un poco el tiempo, ya con la discusión podremos ampliar los temas de la solucionática más que la problemática. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Muy clara la exposición. Ahora nos vamos a ver el terreno económico. Es un economista graduado con toda la de la ley en PhD y en
en una maestría, también es de la Católica, y sin más, Pepe, tienes el uso de la palabra. Bien, muchas gracias Rubén y a los amigos organizadores. Voy a dar una mirada desde la economía. Bueno, es una ventaja hablar al final. Ya ha presentado, por ejemplo, Carlos Eduardo varias cifras, ¿no? Ahora, cuesta mucho y duele mucho imaginar el sufrimiento que está detrás de esas cifras, ¿no? Claro. Que viven millones de compatriotas. O sea, no todos vivimos la crisis con la misma intensidad y de la misma manera, ¿no? Me cuesta mucho imaginar a mí el sufrimiento de padres de familia que sobreviven hoy día a duras penas y la gente que ha perdido a sus familiares, ¿no? Por la crisis sanitaria provocada por la pandemia, ¿no? Mis colegas economistas siguen muy de cerca estos indicadores. Solamente en Lima 1,5 millones de nuevos desempleados, ¿no? Aunque el INEI no los cuente como desempleados porque ha reducido la población económicamente activa, en fin, todo el maquillaje de las cifras que se sigue lamentablemente practicando, ¿no? Una segunda idea es que parece que la recuperación no será inmediata, ¿no? A pesar de las presiones que hay para abrir la economía. Hay un debate ahorita acerca de si ya hemos llegado a la inmunidad de manada o inmunidad de rebaño, por lo cual pues ya no hay a quién contagiar y los riesgos son mucho menores. Habrá que abrir la economía, ya no va a haber segunda ola, dicen algunos, con una recuperación en forma de B chica, digamos, ya no hace falta pues entregar bonos a las familias que están pasando necesidad, en fin, hay todo un debate. No hay opiniones, son opiniones respetables, pero no hay mucha evidencia que sustente esta idea de inmunidad de rebaño. Hay un estudio de cero prevalencia que está por publicar el MINSA, pero hasta ahora no se anuncian los resultados y por lo tanto no sabemos si tiene o no sentido abrir con mayor velocidad la economía o mantener las precauciones, ¿no? Una tercera idea es que la crisis tiene varias dimensiones, ¿no? Una distinguida economista británica, Mariana Mazzucato, a quien yo sigo mucho, señala pues que es una triple crisis, ¿no? La crisis sanitaria, la crisis económica que se desencadena con la cuarentena y la crisis ambiental, ¿no? Las imágenes de los incendios en Australia y más recientemente en California podrían multiplicarse, digamos, con destrucción de ecosistemas en muchos otros lugares, ¿no? No sé si nos encontramos ya en un punto de inflexión, ¿no? Que algunos denominan este momento bisagra en la historia de la humanidad. Si estamos aún a tiempo de tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que la propia expresión nueva normalidad rompe un poco con la idea de que se trataría pues de regresar a las cifras que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Al número de muertos normales que reporta el SINADEF, o al PBI del año 2019, o al número de niños que asisten a la escuela, ¿no? Yo creo que nadie está pensando en eso cuando habla de nueva normalidad, ¿no? Ahora, lo segundo que quería destacar es que una crisis de este tamaño es una oportunidad también de cambios significativos, ¿no? Siempre y cuando, claro está, pues aprendamos las lecciones, ¿no? Yo quería destacar 3 lecciones que he encontrado en la literatura sobre la crisis, ¿no? La primera es que ha puesto en evidencia quiénes son los trabajadores que desempeñan funciones esenciales. Ustedes recuerdan que cuando se declara pues la emergencia y se cierra la economía, se paraliza todo, se pone la excepción y se hace un listado de trabajadores esenciales, que son pues además reconocidos en todo el mundo, son los mismos, ¿no? El personal de salud en primera línea, los basureros, la policía, los bomberos, los maestros, los agricultores, las panaderías y bodegas de barrio que no cierran, el kiosco de la esquina que vende periódicos y los cajeros de los bancos, ¿no? En esta relación de trabajadores esenciales no aparecen pues los consultores financieros ni los gestores de fondos de inversión, ¿cierto? Entonces, es muy importante ese reconocimiento, ¿no? La segunda lección que creo que nos deja es la importancia de contar con buenos sistemas de salud, ¿no? El Perú ha sido un caso muy destacado en la literatura internacional por la elevada tasa de contagio y de mortalidad, aunque claro está, pues la historia completa la tendremos cuando acabe la pandemia, a ver las cifras al final de la película, ¿no? Hace poco asistí a una conferencia con un colega que ha sido ministro de Salud, quien comentaba pues, que el sistema de salud peruano es raquítico, ¿no? Y nos daba cifras. Al empezar la pandemia, el Perú tenía 100 camas UCI, Colombia tenía 5.000, ¿no es cierto? Claro, hoy tiene 1.500 el Perú. Por eso es que la única opción fue pues el martillazo, el cierre completo, ¿no? Empezamos con un déficit de 25.000 médicos y mantenemos un déficit. La propia ministra de Economía declaró pues que el Perú no puede estar entre los primeros en macroeconomía y en los últimos lugares en calidad de los servicios públicos, ¿no?
Aquí la lección pues es que lo barato sale caro, ¿no? Ahorrar con recortes presupuestales en estos sistemas de servicios esenciales sale caro al final. ¿Habremos aprendido la lección? No estoy seguro, ¿no? Una tercera lección, yo creo que es muy importante, es que hemos aprendido y hemos advertido que podemos tener una buena calidad de vida sin comprarnos muchas cosas que en realidad no necesitamos, ¿no? Miramos a nuestro alrededor, ¿no? Los guardarropas, en fin, el calzado, en fin, la cantidad de cosas que tenemos que ya no utilizamos. Este supuesto de que el consumo privado puede crecer ilimitadamente es un supuesto pues absurdo, ¿no? Lamentablemente muchos de mis colegas economistas todavía siguen creyendo que salvo el PBI, todo es ilusión, ¿no? Lo que en realidad necesitamos pues y con urgencia, ¿no? Además de un buen sistema de salud, son los bienes comunes y los servicios públicos esenciales. Bienes comunes como el aire, el agua, la conectividad, que es un servicio esencial ahora, un transporte público eficiente, parques, buenas escuelas, protección frente a la delincuencia y redes de seguridad social. También una alimentación sana y sostenible, la agricultura es fundamental por eso. Navegamos en el mismo barco, decía Pilar, ¿no? Y nuestro autocuidado depende del cuidado de otros. Esa lección creo que es una lección esencial que nos trae la pandemia. Yo creo que sobre esta base, ¿no? Del fortalecimiento en todo lo que es la provisión de bienes esenciales, servicios públicos, recursos comunes, podemos construir una nueva economía, ¿no? Una nueva normalidad implica nueva economía, ¿no? Esas actividades generan un conjunto de laburamientos. El punto de partida es entonces reconocer que la provisión de estos bienes ha venido decreciendo, se ha venido debilitando en las últimas décadas. En muchos casos como resultado de la privatización, la desregulación, la mercantilización. El rol subsidiario del Estado fue mal interpretado en la dirección de promover pues, la mercantilización de los servicios públicos como salud, seguridad, transporte, educación, ¿no? Y esto ha traído como resultado no solamente mayor desigualdad, ¿no? Incluso también menor eficiencia. Hoy es evidente la urgencia de llevar a cabo reformas sustantivas en todos estos sectores y inversiones públicas, ¿no? De gran envergadura, ¿no? Para mejorar la producción de estos servicios básicos, ¿no? Yo creo que esa es la base desde la cual vamos a construir, a la cual se refería Pilar también en su presentación, ¿no? Entonces, en síntesis, yo creo que la lección clave es que necesitamos un nuevo tipo de capitalismo, ¿no? Muy distinto del capitalismo que tenemos hoy, ¿no? Quizá podríamos utilizar otra etiqueta en lugar de capitalismo, pero sabemos que eso genera una serie de problemas. Acaba de referirse, por ejemplo, a sus experiencias con el socialismo democrático, Francisco Miro Quesada. La palabra socialismo, ¿no? Gracias en parte a Alan García, los chavistas, etc., es una palabra medio proscrita en nuestro país, así que, en fin, dejémoslo como una nueva modalidad de capitalismo, ¿no? Y lo último que quiero decir es que las ideas están ahí, ¿no? Están flotando en el aire, ¿no? Milton Friedman escribió un libro en 1982, ¿no? Él decía que solamente una crisis real o percibida produce un cambio real, ¿no? Y las acciones que se adoptan dependen de las ideas que están flotando en el ambiente. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son esas ideas que están flotando en el ambiente, ¿no? Bueno, hay varios autores, varias investigaciones durante las últimas décadas que han generado el sustento, digamos, a un conjunto de propuestas, ¿no? En relación a la crisis actual, por ejemplo, se afirma que la enorme magnitud de esta crisis requiere de una intervención de los gobiernos con una intensidad y una escala nunca antes vista, reminiscente de las grandes guerras, ¿no? Pero el gran problema que tenemos es que desde los 80, por lo menos, de Reagan y Thatcher, se ha venido pues afirmando que los gobiernos son el estorbo, que los gobiernos no crean riqueza, solamente tienen que crear un clima atractivo de inversiones, deben asumir un rol secundario, ¿no? Intervenir solamente cuando se presentan fallas en los mercados, esperar a que las crisis ocurran para recién intervenir, no entrometerse, todo el discurso de la tramitología que conocemos, que tiene obviamente su núcleo de verdad también, ¿no? El Perú, digamos, en el Perú este discurso ha estado vigente con mucha fuerza desde los 90, como dijo Francisco, ¿no? Y se nota, pues, el cambio con la situación anterior. No sé si no solamente el Perú nació jodido, sino el Estado también nació jodido. Claro, las consecuencias de que el Estado esté en esa situación no las sienten todos por igual, como sabemos, ¿no? Si uno de nosotros nos enfermamos, nos vamos a la clínica y nos atienden. Si una familia pobre tiene a alguien enfermo y no tiene para pagar las medicinas, cuyos canales de distribución se han monopolizado, tiene serios problemas. Entonces,
tenemos enormes desafíos, están las ideas en el ambiente. El Financial Times, y ya con esto termino, publicó un artículo editorial, ¿no?, en abril de este año, ¿no? El Financial Times sostenía que era necesario poner sobre la mesa y discutir reformas que en otros tiempos hubieran sonado radicales, ¿no?, que son un rol más activo de los gobiernos en las economías, políticas redistributivas, impuestos básicos a la renta y al patrimonio, servicios públicos entendidos como inversiones, no como gasto, y políticas dirigidas a mejorar la calidad del empleo, etc. O sea, si alguien en el Perú plantea eso, pues lo acusan de chavista, de caviar, de lo que sea. Ahora, como les decía, estas propuestas se sustentan en investigaciones que tienen varios años, ¿no?, en los principales centros académicos en el mundo, incluso en el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, la OECD, ¿no?, vienen publicando trabajos que sustentan estas propuestas, pero en el Perú esas ideas simplemente no se discuten. Por eso les decía que las ideas ya están flotando en el aire, pero no sabemos si los actores políticos van a asumirlas y van a promoverlas en el aire. Bueno, cierro con esto, en esta primera rueda, y seguiremos discutiendo. Adelante. Muchas gracias, Pepe. Vamos a dar una segunda vuelta de 3 minutos a cada uno de los oradores en el mismo orden, por lo cual, Pilar, tienes la palabra. Gracias, Rubén. Bueno, estaba pensando en lo que habían dicho, ¿no?, Carlos Eduardo, José y Francisco, y sí, pues pensaba que para construir un tejido social suficientemente bueno, o como diría Carlos Eduardo, de calidad, necesitamos hacer cambios, ¿no? Porque por más que en muchos aspectos, como, ¿no?, las cifras de Carlos Eduardo nos han mostrado, ha habido progresos, creo que el COVID ha sido, ¿no?, el punto de quiebre donde nos ha mostrado dónde están nuestras mayores falencias, ¿no? Que, claro, han alumbrado el tema de la salud. Y quizás ahí que quisiera abundar, ¿no? Porque José nos habla de un sistema de salud raquítico, pero si dentro de ese sistema de salud raquítico miramos lo que le corresponde a la salud mental, ya no sé cómo llamarlo. No, ya, no sé, no se me ocurre otro adjetivo peor que lo de raquítico, ya. Porque del presupuesto de salud mental, se destina 1.5 a la salud mental, imagínense, ¿no? Personas, y además en este contexto la Defensoría del Pueblo ha dado datos como, por ejemplo, que 10 personas, de 8 necesitan de la ayuda de la salud mental. Entonces sí creo que, ¿no?, entre las cosas que tenemos que poner en agenda, y ahora que estamos en un momento de cambios de gobierno, ponerlas en las agendas, pero yo creo que no solamente en los términos de los partidos políticos, porque ya, como decía Francisco, no sé, la política está en un nivel de crisis, que creo inclusive que tenemos que pensarnos más que en poner nuestras demandas hacia los partidos políticos, que está bien que las pongamos, sino a los colectivos, ¿no? Yo creo que de repente vamos a entrar en una etapa, dada el deterioro de la política y del sistema de los partidos políticos, en pensar en colectividades fuertes que empiecen a hacerse cargo de estas falencias que ahora, ¿no?, han estado, digamos, nos ha pasado pues la cuenta, ¿no? Creo que todo lo que tiene que ver con una educación emocional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en términos, tomar en cuenta que los maestros conozcan del desarrollo emocional del niño, del adolescente. Creo que tiene que haber una sinergia entre la educación y lo emocional, porque en otros países funciona mucho lo que se llama escuela de padres, por ejemplo. Nadie nos dice cómo ser padres, cómo educar, qué es lo que necesita un niño. Hablamos de que los niños necesitan afecto, pero parece que estamos en un momento en que hay que enseñar, no sé si enseñarse la palabra, pero sí que tomemos conciencia que hemos fallado. Yo creo que qué vamos a hacer para que las personas aprendamos de alguna manera a vincularnos y a dar afecto y a recibirlo de mejor manera. Estamos hablando de esto que hablaban de la niñez y de la adolescencia, ¿no? El afecto es
el alimento mayor para un niño. Y no solo para un niño, adultos mayores, ¿no? Como dice Carlos Eduardo, está hablando de las computadoras a los adultos mayores, pero finalmente a través de eso lo que nos está diciendo Carlos Eduardo, entiendo que es a cuidar, ¿no? A cuidarnos. Y cuidar implica un vínculo afectivo. No podemos cuidar lo que no amamos, no podemos cuidar lo que no nos sentimos identificados, ¿no? Tenemos que introducir el mundo emocional y afectivo en nuestras reformas, ¿no? Bueno, creo que eso básicamente, ¿no? Quería compartir con ustedes. Gracias, Pilar. Paco, tienes tú la palabra. No, a mí me gustaría hacer varias preguntas, teniendo un panel, unos compañeros tan interesantes en este conversatorio. Solamente 2 preguntas y después algunas propuestas que creo que son importantes para salir de esta normalidad política que viene de muy lejos, que en realidad los politólogos sabemos respecto a la concentración del poder en élites. Acá nos hablan, cuidado con el populismo, pero el problema no solamente es el populismo, habría que ver qué tipo de populismo también. Son las élites que han venido y han concentrado el poder de una manera constante y permanente. En primer lugar, saber cuánto está concentrada la riqueza en el Perú. Y en segundo lugar, lo que ha dicho José Ignacio me parece muy interesante, esa nueva normalidad, pues le podríamos llamar algo como transcapitalismo. Ahora, yo no he inventado la palabra, esa palabra la ha inventado Dussel, el filósofo de la liberación, ¿no? Enrique Dussel. Habla de que puede producirse elementos nuevos entre capitalistas y ya no capitalistas. ¿Qué se puede hacer para empoderar a la sociedad peruana? Es decir, acercar a la ciudadanía con las autoridades. Yo tuve una experiencia fantástica cuando fui director del comercio, porque viajé por todo el país haciendo audiencias, no para que me escuchen a mí, sino para que el pueblo participe y las autoridades escuchen la opinión de los ciudadanos. Y me decían por lo general, mire usted, no nos escuchan, las autoridades no nos escuchan, pedimos y no se escuchan. Y segundo, ¿cómo participamos? No tenemos canales de participación. ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos empoderarnos? Entonces pienso yo que para esto hay que hacer una reforma constitucional, algo ha propuesto ya la Comisión Tuesta, y aunque me digan comunista o caviar o lo que sea, pues yo creo que técnicamente esto es fundamental para empoderar a la ciudadanía. Por ejemplo, la rendición de cuentas, que debe ser obligatoria en la Constitución. Una sola pregunta, no sé en qué distritos viven ustedes. ¿Alguna vez el alcalde les ha rendido cuenta de su gestión? Por ejemplo, cabildos abiertos obligatorios, que además está en la ley, nos ha convocado a unos cabildos abiertos para que demos nuestra opinión respecto a nuestro vecindario. Por ejemplo, creo que deben haber referéndums obligatorios para ciertas normas de interés general, por ejemplo, leyes orgánicas, una ley orgánica de educación que nos atañe a todos, a los niños, a los padres de familia, a los maestros, en fin, y eso se debate entre unos técnicos, bueno, me parece bien, pero el pueblo debe de participar en temas de esa naturaleza, o por ejemplo una ley orgánica de reforma del Poder Judicial. También, por ejemplo, renovación por tercios del Congreso. Y otra cosa muy importante, reconocimiento constitucional de la democracia comunal, de las comunidades indígenas, de las comunidades nativas y de las comunidades afroperuanas. Y que eso esté en la Constitución, porque en la Constitución tenemos 2 tipos de democracia, la representativa y la participativa en materia de consultas populares y revocatorias. Pero hay una democracia que viene de
desde tiempos muy remotos, desde el Ayu andino, y que se ha venido desde antes del imperio de los incas, y que se ha venido aplicando en el Perú y que ha quedado ahí. Y eso no, lo tienen no solamente, lo tenemos nosotros, lo tienen los bolivianos, lo tienen los ecuatorianos, no digo los colombianos. Entonces, este tipo de democracia, ¿por qué? Porque se sienten excluidas estas comunidades, ¿no? Es decir, abrir los espacios de representación parlamentaria para las minorías étnicas. Otro aspecto es introducir el sorteo ciudadano. Esto tiene un nombre técnico, es griego. El sorteo ciudadano, es decir, que además de que se elija a los candidatos de los partidos políticos, cualquiera de los que estemos acá, que no militamos, bueno, yo sí milito, pero los que no militan en partidos políticos, puedan participar a nivel de representación a través del sorteo, así como nos sortean para formar parte de las mesas a la hora de elegir, para ser presidente de mesa, miembro de mesa, también para ir al Congreso, un porcentaje, y tengo un montón de ejemplos de países en donde se están dando este tipo de participación, por ejemplo en la India, en Finlandia, en Canadá. Ya se está buscando algo que permita que el ciudadano participe. Solamente participan los que candidatean a través de los partidos políticos. Y el resto, ¿por qué no abrirle ese espacio? ¿Por qué no hacer una cámara paralela de ciudadanos que salgan elegidos? Esto hace mucho tiempo lo planteó en los años 60 Robert Dahl, este famoso politólogo norteamericano. Incluso hasta le puso el nombre a su asamblea, le llamó el populus, así una cosa bien latina. Por supuesto, la democracia electrónica, ya cada vez hay más democracia electrónica, ¿no? El voto electrónico, no entiendo por qué no podemos votar en nuestra casa. El señor muy respetable Raceto, que es el actual director de la OMPE, dice que tenemos que hacer cola y que los mayores como nosotros tenemos que levantarnos porque vamos a votar desde 7 de la mañana a 10. Claro que no estamos obligados a votar, pero queremos ir a votar, ¿no? Y entonces nos ponen esos límites. ¿Por qué no podemos votar electrónicamente, como hay en Estados Unidos, a pesar de que Trump se queja porque sabe que va a perder? Después tenemos los portales electrónicos, la democracia electrónica interactiva, que ya está ahí. Eso es parte de la nueva normalidad, de que lo que va a venir. La pandemia ha profundizado esa opción. Después, reconocimiento de la iniciativa popular para los niños en materia de sus preocupaciones y necesidades. O sea, que los niños tengan derecho a iniciativa para que llevar al Congreso, a las comisiones especiales, que se expresen los niños. Hay que empoderar a los niños también. Y representación parlamentaria de los peruanos en el exterior. Hay 3 millones de peruanos, y lo sé porque me he reunido con muchos de ellos y quieren tener pues una representación. Y así hay una serie de posibilidades y de opciones que evidentemente requieren, no sé si otra constitución como a la chilena, o por lo menos que esta constitución sea reformada para introducir esto, calculo yo, en un 60%. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Carlos Eduardo. Yo quiero ser breve, tengo 3 puntos grandes y 3 chiquitos desde el punto de vista de lo que he presentado, que es el tema de vulnerabilidad, ¿no? Algo que decía Pepe me pareció muy interesante, y es que creo que el mito de que Estado y mercado son antagónicos por definición es falsa. El año 2010, con Javier Iguíñez, Efraín González y un grupo de gente, hicimos con el PNUD un estudio muy interesante sobre densidad del Estado, la presencia del Estado en el Perú. Mirábamos el dato por provincia y encontramos una cosa muy interesante. Hay una enorme correlación entre presencia del Estado, que haya carretera, que haya conectividad, que haya buenos colegios, ¿verdad? Que haya buen hospital, y presencia del mercado. Entonces, mercado y Estado iban juntos, no iban separados. Ahora, la otra cosa interesante de ese estudio es que la diferencia en las calidades de vida, no la pobreza, sino calidad de vida en las provincias, era explicada mucho más por el Estado que por el mercado, y la conclusión a la que llegamos es que faltaba mercado.
mercado formal, mercado oficial, mercado que pague impuestos, mercado que garantice calidad de empleo. Entonces yo creo que una primera reflexión, como decía Pepe, habría que inventar un nuevo término, es que la vieja mito de que o Estado o más mercado no son antagónicos entre sí. Para que haya más mercado tiene que haber más Estado. Y el Estado tiene más penetración con sus problemas que el mercado incluye en este momento. Es una primera reflexión. El segundo punto, para el cual no tengo una solución, pero me parece fundamental, una de las preguntas que había es que, claro, la informalidad es la fiebre, ¿cuál es un poco la infección? Yo creo que hay que hablar de la corrupción. El tema de corrupción me parece muy importante. En antropología sabemos que todas sociedades coherentes entre sí no solamente son coherentes porque tienen un sistema político unificado, un sistema de justicia, sino porque comparten valores. Mi pregunta es, ¿qué valores compartimos los peruanos? La gastronomía, sí, sin duda, y el fútbol cuando ganamos, ¿verdad? Porque cuando perdemos todo es una porquería y es una mierda, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy interesante tener en cuenta la pregunta de fondo. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué héroe viviente conocen ustedes? ¿A quién admiran? Y les cuesta mucho trabajo definir nombres reales de gente concreta, de personas. Cuando les pregunto a quiénes odian, la lista es interminable, ¿verdad? Entonces, una sociedad no se construye solamente por villanos, sino por héroes. Necesitamos gente que nos inspire. Yo creo que un gran vacío de las culturas modernas es que no hay nadie que represente la formación de valores. Nada más lejos que formación de valores que el Poder Judicial, que el Congreso, que los propios partidos políticos. Creo que esa función de generar y promover valores me parece que es fundamental. Y lo tercero, una nota más optimista, creo que Perú, sin embargo, tiene algunas características y capacidades bien interesantes. Quizás es mi sesgo de antropólogo, ¿verdad? Creo que una dimensión que hemos trabajado muy poquito es la enorme diversidad cultural y arqueológica que tenemos. El tema de el Ministerio de Cultura hace un par de años publicó un inventario de lugares de interés arqueológico y histórico. Y la cifra es impresionante. ¿Saben ustedes cuántos lugares tiene Perú registrados de interés arqueológico histórico? 100.000, no 10.000, 100.000. Puestos en valor menos de 60. Pónganse a pensar en Caral. ¿Qué cosa era Caral hace 20 años? Nada. Hasta los burros se quedaban dormidos, ¿verdad? Pero Caral no solamente debería ser vista como una curiosidad arqueológica, es una fuente de empleo para la gente joven de la zona, de guías, para la gastronomía, para la artesanía, para la música. Es decir, usemos el patrimonio cultural del Perú, que es tan vasto y tan rico, Choquequirao, por ejemplo, para crear empleo para gente joven y poner en valor lo que ya tenemos. Y eso es una ventaja comparativa. Nadie tiene Choquequirao, nadie tiene Caral, nadie tiene Machu Picchu, ¿verdad? Yo creo que esa es una línea futura. Y después quiero ser muy breve, en formas cortas. Yo he hablado de 3 grupos de población, me parecen claves. En el tema de infancia, y Pilar tiene toda la razón. Nosotros trabajamos en Piura hace unos años con un proyecto muy bonito. Les va a parecer un poco loco. El proyecto consistía en conseguir que los papás jugaran con los niños. O sea, un proyecto que parece medio fumado, ¿no es cierto? De la mala, además, ¿no? Pero el tema era muy interesante. Y a la familia que los vecinos decían, ese papá juega con los niños, le regalaban juguetes Fisher Price, que era pues la maravilla. O sea, le hacía un lugar de juego para el niño. No tienen ustedes idea de cómo los papás empezaron a interesarse, porque en la cultura peruana el papá se interesa por el niño pequeño cuando empieza a ser figura pública, cuando va al colegio. Antes de eso es producto de la mamá. El hecho de que los papás jugaran con los niños y las niñas incrementó el tema de afecto, que me parece fundamental. Y aquí quiero hacer una reflexión un poquito más amplia. Creo que le echamos siempre toda la culpa y el peso al Estado. Creo que empezar por adentro. Los cambios tienen que ser intrafamiliares y locales, como decía también Paco, ¿verdad? Creo que tenemos que empezar por lo pequeño y por lo local. Un ejemplo muy bonito que ha funcionado en el Perú y que no se ha repetido son los centros de vigilancia comunitaria. Un segundo y les explico de qué se trata. Son espacios de la municipalidad, que lo maneja un obstetriz o un maestro, que se reúnen las mamás de chicos pequeños a conversar una vez a la semana. Hablan de lactancia y planificación familiar, y hay una pizarra, el modelo es tomado de Nepal, en la cual cada niño tiene un nombre, y tienes caritas felices o caritas tristes. Si el niño no tiene vacuna, carita triste. Si el niño ha subido peso, carita feliz. Y al final la gente cuenta las caritas felices y las caritas tristes. Entonces, ¿sabes quiénes hacen la vigilancia epidemiológica? Las mamás entre ellas mismas, porque no hay nada más chismoso que una mamá con un hijo pequeño, ¿verdad? Dice, tu hijo está mal, está sucio, no lo has vacunado, está triste, está pobre. Entonces yo creo que tenemos que empezar a trabajar el cambio desde lo local. Y hay un nivel de gobierno que hemos descuidado muchísimo, que es el tema de alcaldes, y me parece fundamental empezar a trabajar democracia, como bien decía Paco, participativa, pero a nivel de lo local, que es lo que más nos afecta y más nos duele, ¿verdad? Finalmente, creo que en el tema de jóvenes, un estudio inmediato que hemos conversado con Gustavo Llamada y otra gente, es que tenemos que empezar a pensar en el empleo del futuro. La pandemia lo ha hecho más obvio. Tenemos 3 carreras, están sobresaturadas: contabilidad, abogacía y pedagogía. Tenemos que empezar a trabajar las carreras del futuro y hacer que la oferta pública y privada de puestos de educación técnica y superior tenga alguna relación con el mercado, porque no estamos haciendo nada al respecto, ¿verdad? Tenemos el gran riesgo de crear una generación de jóvenes subempleados o desempleados. Yo no conozco terroristas de 80 años. Yo creo que el tema de gobernabilidad pasa porque le ofrezcas un futuro al joven en términos de valores y en términos de empleabilidad. Yo creo que hay políticas macro que tienen que ver, como digo, con la relación mercado-estado, la relación de presencia del Estado en el territorio, el tema del patrimonio cultural, y políticas micro dirigidas a niños, jóvenes y adultos mayores que son factibles siempre y cuando tengamos algo que Francisco decía con mucha claridad.
Esto no se soluciona si la gente más capacitada y más preocupada dice, yo en política no me meto porque la política es una porquería. Eso es un error de base. Gracias, Rubén. Gracias a ti, Carlos Eduardo. Pepe, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Yo estaba pensando en el título que le pusieron ustedes a esta reunión, a este panel, le pusieron crisis, y luego con interrogación, nueva normalidad, ¿no? Una manera de interpretar eso es como que la nueva normalidad va a ser la crisis, ¿no? O sea, el tiempo, vivir normalmente va a ser vivir en crisis, ¿no? Digamos, eso es consistente con la percepción de que salir de esta crisis nos va a tomar más tiempo del que nos imaginamos, ¿no? Y en el caso peruano eso tiene pues una connotación muy especial, puesto que vivimos en una incertidumbre enorme, ¿no? No sabemos qué va a pasar en abril, ¿no? No sabemos a quién vamos a elegir, ¿no? Las elecciones en el Perú tendrán lugar el mismo día que la elección de la Asamblea Constituyente chilena, ¿no? Una coincidencia que ha provocado además muchas reacciones, ¿no? Afirmar un poco los principios de que sin inversión no hay desarrollo y que la inversión y el mercado son la única salida, con lo cual yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero siempre hay que calificar. También es importante la inversión de los pequeños productores, de la pequeña empresa que se ve a veces agobiada por el poder corporativo, ¿no? Que concentra los mercados, que abusa de su poder, etcétera, ¿no? Ese es un campo, digamos, en el cual hay abundante literatura, me parece fundamental. Yo lo que creo es que el nuevo gobierno, para poder legitimarse, va a tener que acometer algunas reformas, algunas se caen de maduras, digamos. Yo me imagino que todos los grupos políticos deben estar elaborando ahora una propuesta de reforma del sistema de salud, ¿no? Es una reforma compleja, pero creo que podría haber capital político en la luna de miel para acometerla, ¿no? Por lo que sé, digamos, hay muchas internas muy fuertes en el sector, con directores de hospitales que tienen todo el control y no quieren perder el poder. No hay información en línea sobre el número de camas disponibles, no hay sistema de información, no hay, por ejemplo, historia médica digitalizada, o sea, la precariedad del sistema es impresionante, ¿no? Es un sistema fragmentado además, y como sabemos muy bien, en toda reforma pues hay ganadores y perdedores, ¿no? Y los servicios de salud se han mercantilizado pues con el ingreso de compañías de seguro que concentran la propiedad del control de clínicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el Estado se queda con el hueso, y a veces las clínicas con la carne, en fin, hay corrupción también en el sistema de salud. Luego la reforma del transporte también yo creo que se cae de madura, ¿no? Es un vector de contagio esencial. Yo creo que hay cambios permanentes en la conducta que se van a hacer sentir, ¿no? Las ciclovías, ¿no? ¿Alguien está pensando eso? Nuestras ciudades siguen creciendo al compás de los intereses de las empresas inmobiliarias, ¿no? Desde que se cerró el Instituto de Planificación ahí con Fujimori, no pensamos en el gobierno de las ciudades, no tenemos políticas nacionales de gobierno y de gestión de las ciudades, que tienen sistemas, como el sistema de transporte que es fundamental, y que enfrenta resistencias a cualquier reforma, a los transportistas, ¿no? Estaba releyendo el libro de Soto el otro día sobre la historia de los grupos, de los gremios de transportistas, y la privatización, digamos, que se vino después, ¿no? La reforma en la educación sí la he seguido muy de cerca en el sistema universitario, para dar una idea, digamos, del tamaño del problema que hemos tenido. La UNI, 11.000 alumnos, y hasta hace poco a las peruanas, 120.000 alumnos, ¿no? Imagínense ustedes el tamaño del problema, ¿no? Además, tenemos ahora nuevos actores políticos que tienen una base empresarial, que son universidades partido, que los proveen de recursos logísticos, de infraestructura, de contactos, etcétera, de redes, de relaciones clientelísticas. Hay un lindo libro publicado por el IEP que se llama Becas, Bases y Votos, ¿no? Que documenta una correlación estadísticamente significativa entre la presencia de sedes universitarias y resultados electorales del partido que tiene control de esas universidades. Ahora tenemos varios partidos de esos que tienen representación directa en el poder legislativo, ¿no? Y uno de ellos incluso tiene control de la Comisión de Organismos Reguladores. Es impresionante. Entonces, yo me imagino que por ahí va a haber mucha resistencia a la reforma. La reforma tributaria no creo que sea una reforma que trate de acometer el próximo gobierno, por la simple razón de que ningún partido gana votos diciendo que va a subir los impuestos. Es el tipo de reformas que no se dice que se va a hacer, pero se tiene que hacer, porque si no, no veo de dónde van a salir los recursos para financiar las inversiones que requerimos para enfrentar esta triple crisis, ¿no? Termino con una nota de optimismo, ¿no? Digamos, el escenario que vemos es, en el caso peruano, un escenario de una tremenda pobreza y precariedad, de escuchar, digamos, a los líderes políticos que
que aspiran a gobernar nuestro país. La nota positiva viene de la constatación de que las ideas que están flotando en el ambiente ya apuntan hoy pues, en una dirección distinta a la que hemos seguido hasta ahora, ¿no? Los vientos soplan en una nueva dirección, ¿no? Uno se sorprende de leer ideas que sonarían a cualquier persona en el Perú como radicales y que las publica pues, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, y acá nunca se discuten, ¿no? Los problemas centrales que hoy investiga el mundo académico, no solamente en el campo de la economía, son otros. Se discuten las causas y las consecuencias de la desigualdad. Se ha comentado acá el tema de la desigualdad, dijo Carlos Eduardo, la concentración del poder corporativo, hizo referencia a Francisco a los trabajos de Francisco Durán vinculado a la corrupción, la captura del Estado, las amenazas que generan las plataformas digitales en términos de la seguridad de la información, ¿no? La manipulación de procesos electorales, ¿no? Y luego, por cierto, la degradación e destrucción de los ecosistemas. Ese es el campo más fértil de investigación. Entonces, yo creo que podríamos estar viviendo pues, un momento especial, como decía, de bisagra o de punto de inflexión, y lo que se requiere, y ahí coincido plenamente con Francisco, es mucho mayor compromiso con la organización de los actores colectivos capaces de poner en práctica estas ideas, y esto va a poner a prueba la capacidad de escucharnos, sobre todo en un país tan diverso y tan complejo como el nuestro, ¿no? Con esa herencia cultural, con esa herencia colonial a la cual se ha hecho referencia también. Bien, lo dejo ahí y me pongo a disposición para comentarios, preguntas, tengan a bien formular. Gracias, Pepe. Ahora, antes de pasar a una ronda de preguntas que ya están formulándose en el chat y que Carlos Reati va a leer para que sea respondida, no sé si van a ser preguntas directas, pero los 4 expositores van a poder responderlas. Quisiera señalar simplemente 2 cosas. Una de ellas, la crisis que estamos viviendo no solo es una crisis peruana. Entonces habría que preguntarnos si esto es una crisis sistémica mundial. Esa es una primera pregunta. Y lo segundo, nos apartamos un poco del tema porque quería avisarles a todos los que nos están acompañando que el próximo jueves vamos a tener una exposición por parte de Farid Cajat sobre temas internacionales en el cual se van a evaluar las últimas elecciones, Bolivia, Chile y Estados Unidos. Es un tema bastante atractivo. Ahora, sin más, Carlos, le hace las preguntas a las personas que están participando. Gracias. Gonzalo Villegas pregunta, si la informalidad es la fiebre, ¿cuál sería la infección o cuál es la infección? Cualquiera de los 4. A ver, yo tengo una primera reacción, ¿no? Yo no me siento muy cómodo con el concepto de informalidad, ¿no? Puesto que esconde varias cosas, ¿no? Esconde actividades ilegales, incluso delincuenciales, ¿no? Es un poco un paraguas detrás del cual se esconden, pues, los mineros que contaminan los ríos, ¿no? O los madereros ilegales, ¿no? Los contrabandistas. O sea, yo creo que hay que separar el grano de la paja, ¿no? Claro, sabemos de qué estamos hablando, de trabajadores independientes, de empleo no registrado, actividades no protegidas y no reguladas. Pero si es así, hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Ahora, ¿por qué no pueden tributar? ¿Por qué no pueden registrar? Allí hay todo un gran debate entre los economistas, ¿no? Una corriente aporta mucha evidencia también de que hay un problema de baja productividad, lo cual tiene que ver con la precariedad de los sistemas educativos, no tienen capital suficiente, la enorme desigualdad explica, es un poco una de las dimensiones que explica también a mi juicio la informalidad. Y luego el sistema de precios, que no es un sistema de precios competitivo, ¿no? Entonces, pequeños productores que tienen que comercializar sus productos a través de cadenas que han sido monopolizadas, que dicen, bueno, deja tu mercancía y te pago dentro de 2, 3 meses si quieres y no te vas, ¿no? En fin, hay una serie de discusiones ahí en relación al ¿no? Y claro, por cierto, si uno discute de reforma tributaria, ensanchar la base es una de las dimensiones de las propuestas orientadas a lograr legitimidad, digamos, y tener la posibilidad de exigir mayor calidad de servicios porque somos ciudadanos que tributamos, ¿no? No taxation without representation, ¿no? El viejo refrán, y lo contrario también, ¿no? No hay representación si no hay tributación, ¿no es cierto? Bien, esa sería mi primera reacción. Carlos, ¿Sí? yo creo que la infección es la pobreza. La informalidad es una respuesta a la pobreza. Es una vacuna contra la pobreza. Y eso viene como consecuencia, pues, de este famoso desborde popular.
Pero lo mismo es una vacuna. Hay también una informalidad política. Fíjate, han aparecido nuevos grupos políticos que no se sentían representados en los partidos políticos que, bueno, Fujimori le llamó tradicionales, pero yo le llamo históricos porque tienen un periodo más o menos largo en el país, y que estos sectores necesitaban representarse. Y entonces crean sus propios partidos políticos y ahí aglutinan a una serie de personas que son hijos y que han nacido a consecuencia de esta informalidad. Obviamente, esta informalidad en términos económicos, bueno, creo que es precaria. Yo no creo en el capitalismo popular. Creo que es un concepto ideológico. ¿Y por qué no creo? Porque un día me lo contó un taxista. Les voy a contar. Saliendo de la Facultad de Derecho de San Marcos, se me bajó la llanta del carro. Y entonces yo estaba muy apurado para ir a un trabajo y tomo un taxi de una persona mayor, como somos ahora nosotros, o sea, de un abuelito. Y entonces, hablando, se me apareció un vendedor ambulante a ofrecerme una cajita de chicles. Y yo le compro una cajita de chicles. ¿Y qué me dice el taxista? Me dice, señor, ¿usted cree como ese señor Llosa, que dice que ese señor que ha vendido chicle es empresario? Yo no me creo eso, le dije. Que yo tenga un taxi, yo soy empresario, y que soy un empresario popular. ¿Sabe? Yo hago taxi porque tengo que darle de comer a mi nieto. Porque si no hago taxi, mi nieto no come porque mi hijo ahora no tiene trabajo. Entonces, evidentemente, como le llaman, los filósofos le llaman eso filosofía inculturada, ¿no? O sea, esa cosa que está en el pueblo, que en el ciudadano de a pie, que siente eso y que a veces muchos no sentimos. Entonces yo quería dar eso como ejemplo. Y me parece pues que la informalidad es una respuesta a la pobreza, pero no es una mala respuesta. No es una mala respuesta. Lo que pasa es que se producen algunas cosas graves, como por ejemplo la informalidad minera en la selva y en algunos otros lugares del país, ¿no? Que ahí sí afectan el medio ambiente, ¿no? Nada más, alguno que quiera conversar de ustedes. Bueno, vamos a las... yo Sí, Carlos. quizás no, aunque No, perdón, los pero, expositores, ¿ah? ya. ¿De los qué? Los expositores le está haciendo la pregunta, algunos de ustedes, 4. Ya, yo creo que es un tema bien complejo la informalidad, porque digamos que integra muchos aspectos de nuestra realidad, pero quizás creo que tenemos una cultura informal, ¿no? Más allá de los diferentes tipos de informalidades que tenemos, creo que como país en realidad hay una cultura informal, ¿no? Una cultura informal que quizás está en relación a nuestros aspectos multiculturales, ¿no? Yo me imagino una comunidad nativa de la Amazonía, ¿no? Que le hablen de los aspectos formales de impuestos o ese tipo de cosas. Creo que nuestra multiculturalidad ha complejizado este tema también, ¿no? Y creo, bueno, es un reto, ¿no? Es un reto porque tenemos que apuntar a unificar, a poner el terreno igual un poco para todos, para que digamos que el tema de la informalidad sea visto también desde ese punto de vista, ¿no? Yo quería opinar, Carlos, si me permites, un poco en la línea de Pilar. Yo creo que hay un factor. El año 2010 se hizo una encuesta entre la gente joven, no se ha vuelto a repetir. Era una muestra nacional de chicos de entre 15 y 29 años, y la pregunta es, ¿a quién le tienes confianza? ¿En quién confías?
Y era impresionante, porque el resultado era la Iglesia Católica, mis papás y algunas universidades, y la RENIEC, las instituciones que tenían cierto nivel de confianza. Tú quitas la RENIEC y estamos en el siglo XIV, ¿no es cierto? Entonces yo creo que un tema de la informalidad es también el tema de que, ¿para qué me hago formal si tengo una persona que no me ayuda, que me impone cosas, que dicta reglas absurdas y que me va a hacer más daño que bien? Entonces hay una dimensión cultural, diría yo, de la informalidad, que es lo que Pilar está relevando, que me parece muy importante y muy difícil de cambiar. Pero Pepe decía una cosa cierta, la informalidad no es tener papeles, yo creo que es básicamente el tema de la pequeña unidad productiva que tiene dos grandes problemas: bajísima productividad, incapacidad de ser competitivo en el mercado. Entonces la pregunta detrás de eso es qué factores hacen que una unidad... Hay empresas formales de 5 o 4 personas, no es el tamaño lo que importa, es la competitividad. Y aquí hay dos déficits que son históricos: calidad de la educación. Mira, yo otro día vi un dato que era impresionante: 57% de las personas que manejan un predio en la sierra y en la selva, que son los empresarios agrícolas del Perú, que nos dan de comer, ¿qué nivel educativo creen ustedes que tienen? En promedio, primaria incompleta. Entonces tenemos un empresario que su nivel educativo es primaria incompleta. ¿Cuánta innovación puede hacer eso? Y lo segundo, creo yo, es que todo el tema de acceso al financiamiento. Hay una iniciativa reciente de la AFE Agrario, en el cual se ha puesto una cantidad importante, que son 20.000 millones de soles de crédito agrario. Solo se ha podido colocar el 2.4%, porque lo que se pide como requisito es absolutamente irreal para un pequeño agricultor. Yo creo que el tema de la informalidad es, a largo plazo, calidad de la educación laboral, y en segundo lugar, todo el tema de acceso a la tecnología moderna. Sin esos dos factores, la informalidad va a seguir continuando. La informalidad no es tener papel, no es no tener papeles, es no tener competitividad. Y termino la idea que yo creo que la solución de primero te formalizas y después te apoyo debería ser al revés. Primero te apoyo y después te formalizas. Si no hay incremento de productividad y de ingresos, no va a haber nunca informalidad. Dejando de fuera el sector ilegal, por supuesto, que es muy importante y tiene que ver con otro tipo de informalidad. Gracias. Paso a la segunda pregunta. A Pepe Tábara, ¿cómo afectará en el futuro la nueva ley de remoción de fondos de las AFPs? ¿Qué porcentaje de gente se convertirá en dependiente del Estado o de nadie? Bien, es una pregunta difícil, ¿no? Habría que mirar más de cerca las cifras. Como sabemos, el sistema privado de pensiones tiene afiliados que son en realidad una minoría, no recuerdo exactamente cuántos, que serán un tercio del total de la fuerza laboral peruana, por ahí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, con la crisis lo que viene ocurriendo es que, bueno, las personas que se quedan sin empleo para sobrevivir tienen que retirar sus fondos, ¿no? El costo de esa decisión es muy alto, no lo van a pagar ahora, obviamente, pero en el futuro se van a quedar sin pensiones, ¿no? Yo no he seguido los últimos debates en el Congreso en relación a la ONP, pero entiendo que está en elaboración una propuesta de reforma de un nuevo sistema que integre los diferentes pilares, ¿no? Un pilar no contributivo, ¿no? Ensanchado, que incorpore, por ejemplo, a Pensión 65, ¿no? Y luego los otros pilares como el sistema privado, ¿no? En el corto plazo, el impacto es positivo. La gente retira su fondo privado de pensiones, inyecta recursos en la economía y la economía se reactiva. Pero claro, las consecuencias las van a pagar dentro de 20 años cuando les llegue la edad de jubilación y no cuenten con los recursos, ¿no? La reacción de mis colegas macroeconomistas por ese lado ha sido positiva, ¿no? En el sentido de que permitir que se retiren los fondos inyecta recursos y contribuye a expandir la economía, ¿no? Y otro tema que tiene que ver con la propia regulación del sistema privado, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Hoy se debate en el mundo cuáles deben ser los criterios que deben utilizar los inversionistas para gestionar sus portafolios de inversiones, ¿no? Y se están incorporando los criterios de responsabilidad social, de buen gobierno, de respeto a normas ambientales, a normas laborales, para tomar decisiones sobre cómo gestionar estos fondos de inversión. En el Perú, yo no estoy seguro si nuestras AFPs están incorporando esos criterios. Claro, eso puede sacrificar rentabilidades en el corto plazo, pero en el largo plazo el impacto es positivo. Yo creo que una de las reformas es mayor transparencia, ¿no? Lo mencionó Francisco también. Mayor transparencia en las decisiones sobre la gestión de fondos y mejor aún, cambiar la gobernanza del sistema para que los propios afiliados tengan a sus representantes o la SBS tenga mayor participación. A la fecha, por ejemplo, una buena parte de nuestros fondos de pensiones del sistema privado están colocados en instrumentos, en derivados, en papeles en el exterior, ¿cierto? Cuando podrían estar contribuyendo a financiar inversiones rentables en el largo plazo que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población. Ese debate me imagino que se viene, aunque no lo he visto mucho en los medios, ¿no? Lo dejo ahí.
¿Alguno de los expositores quiere seguir? Bueno, paso a la otra pregunta. Pablo Rivero pregunta, Paco, ¿crees que una buena forma de participación ciudadana y empoderamiento es con el sistema de jurados en la Administración de Justicia? No te escucho. Discúlpame, te lo leo, no. Paco, ¿crees que una buena forma de participación ciudadana y empoderamiento es con el sistema de jurados en la Administración de Justicia? Ese es un gran debate que se hace en las facultades de Derecho, sea el modelo americano. Pero sí, claro, lo que pasa es que en Estados Unidos hay mucho más mecanismos de participación ciudadana, ¿no? La misma revocatoria es el recall americano, ¿no? Hay una serie de consultas a los ciudadanos. Entonces, nosotros formamos parte, pues, del sistema jurídico latino, en donde la centralidad está en un tribunal. En cambio, en Estados Unidos está en el juez. Pero en Estados Unidos, o sea, en el mundo anglosajón, se cumple un precepto que es una norma constitucional acá también en el Perú. La justicia deviene del pueblo, ¿no? Pero evidentemente los administran unos funcionarios que entran, en el caso del Perú, al Poder Judicial a hacer una carrera judicial. O sea, lo administran unos técnicos, unos burócratas, unos jueces. En cambio, en Estados Unidos, los jurados son sorteados, ¿no?, entre los ciudadanos, cualquier ciudadano, en un proceso específico, siempre y cuando no sea pariente del procesado, por supuesto. O sea, hay una serie de normas. Y eso democratiza mucho más el sistema procesal, ¿no? Yo no hablaría judicial, porque es más complicado, sino procesal, sobre todo de tipo penal, ¿no? Penal. Pero si hacer eso en el Perú significaría un cambio total de nuestro sistema jurídico. Significaría un cambio de una cultura jurídica que no viene de los romanos, ¿no? Y que después ya fue definida y consolidada por Napoleón, el famoso Código Napoleónico. Entonces ya eso sería pues una otra normalidad jurídica en el Perú, pero es decir, super pandemia ya, ¿no? Ese ya es un cambio de cultura, de práctica, de enseñanza. ¿Cómo uno va a estudiar Derecho en los Estados Unidos? Yo no podría estudiar Derecho en Estados Unidos por la forma como me han enseñado en el Perú, porque yo he estudiado Derecho dentro del esquema jurídico latino, que lo tienen los españoles, que lo tienen los italianos, que lo tienen los franceses, bueno, en fin. ¿No? En cambio, el otro es el anglosajón, que evidentemente hay que aceptar que es un sistema judicial mucho más abierto, democrático y participativo que el nuestro. Gracias. Pregunta a todos los expositores, ¿qué efectos tendrá en Perú que Trump o Biden sea elegido como presidente en Estados Unidos? Cualquiera de los cuatro. Yo creo que ahí no va a haber nueva normalidad. Yo creo que va a seguir la normalidad de las relaciones cordiales de Estados Unidos con el Perú, ya sea con demócratas o republicanos. Los Estados Unidos no le da mucha importancia a América Latina. Ya no somos tanto su backyard, entonces nos han dejado. Es bueno en parte, porque así podemos hacernos nosotros. Pero no sé, ahora desde el punto de vista económico, tampoco, quizás José Ignacio pues podría decir algo mejor que yo en eso, pero yo creo que va a seguir las mismas relaciones normales, tradicionales que hay entre el Perú y Estados Unidos, y no creo que Estados Unidos haga
demasiado por el Perú dentro de lo normal, salvo que por ejemplo, gane pues Verónica, ¿no? Esto es hipotético porque no puede ser candidato, o Antauro, ¿no? Entonces tengamos un régimen como el de Chávez, ¿no? Algo así. Entonces ahí ya Estados Unidos se va a preocupar por nosotros. Pero después no veo que hubiera alguna novedad. Solo para comentar, Carlos, lo que dice Paco, yo creo que es interesante. A mí me preocupa mucho más qué pasa en China que qué pasa en Estados Unidos. Creo que para el futuro del Perú más importante es todo el mundo asiático. China es mucho más importante estratégicamente para nosotros, como importador y como crecimiento de producto, pero también como presencia de inversión directa privada, ¿verdad? Entonces, deberíamos desgringarnos un poquito y empezar a mirar un poco más allá de lo de siempre, porque no sé si han visto el último trabajo de Fukuyama, él dice el ocaso del imperio, ¿no? Él siente que Estados Unidos está perdiendo vigencia tecnológica, cultural, económica a nivel mundial. Entonces, hay otros jugadores en el escenario global que si no los empezamos a mirar, vamos a estar fuera de contexto. Entonces, para mí, China y Asia como potencial, pero también como amenaza, son espacios mucho más interesantes que el propio Estados Unidos. Además, la política exterior americana, acuérdense que Trump se va a centrar en la política doméstica para los migrantes y eso. No creo que toque el tema de remesas, que ahí nos podría afectar. Yo creo que Biden tiene más implicancias para la relación con América Latina que el propio Trump, porque Trump mira para adentro, Biden tiene una mirada más global, pero habría que preguntarle a Cajal la próxima semana qué piensa él de esos temas, pues es un tema bastante complejo. Gracias. Ahora, yo creo que gane o pierda Trump, digamos que la influencia de Trump en términos de haber sido tan polarizador dentro de su país y también la repercusión de esta polarización en el mundo, digamos, ya se dio. O sea, claro, que gane o pierda. No estoy hablando de la política exterior en términos económicos, sino en términos de la influencia de un personaje como Trump en el mundo, en estos momentos, ¿no? Y lo que significa y la forma como ha polarizado pues, a Estados Unidos y bueno, y cómo esto puede pues, influir en los próximos años, ¿no? En Latinoamérica y en el mundo, ¿no? También. Sí, yo tengo un par de comentarios muy rápidos al respecto. Uno de los expertos en el tema de globalización, que es Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, sostiene que lo que se nos viene, digamos, es un nuevo balance, un nuevo equilibrio entre la hiperglobalización que hemos tenido y la autonomía nacional, ¿no? En el sentido de que la continuidad y la seguridad en la producción cobran más peso frente a los ahorros de costos y la eficiencia que podría lograrse vía el outsourcing, ¿no? Ha habido una cierta disrupción, ¿no?, en las cadenas logísticas a escala global, en parte por la pandemia. Ahora lo sentimos con intensidad, se vuelve a cerrar a Europa. Entonces se viene discutiendo ya al margen de la decisión acerca de si se elige a Trump o a Biden. Hay mucha crítica, digamos, a estos discursos hiperglobalistas que al final están provocando un conjunto están agudizando brechas, sobre todo en países que no cuentan con sistemas de protección y de seguridad social, que es el caso norteamericano parcialmente, en comparación con Europa, que cuenta con un estado de bienestar más consolidado. Yo de paso, el discurso populista en Europa es xenófobo contra los migrantes, no es antiglobalista, a diferencia del discurso de Trump, que sí es no solamente contra los migrantes, sino también contra la globalización, en el sentido de cerrar la economía, proteccionismo frente a importaciones chinas, etcétera, etcétera, ¿no? Trump lo que ofrece, pues, es una ruptura con el multilateralismo, ¿no? Lo cual también supone, pues, una ruptura a veces con el Estado de Derecho, con el debido proceso, ¿no? Biden envía señales un poco más claras de respeto a normas de debido proceso y un espacio de relaciones multilaterales que podría ser utilizado, y es lo que plantea, por ejemplo, Rafa Roncagliolo, para construir pues una alianza sudamericana, ¿no? O sea, fortalecer los espacios y las relaciones al interior de la región como punto de partida para mejorar condiciones de negociación comercial con otras regiones, ¿no? Bien, ahí lo dejo. Eduardo Reategui pregunta: hace 2 años el Perú de la noche a la mañana se hizo de 1 millón de migrantes que comenzaron a consumir salud, alimentación, vivienda, educación, etc.
¿cuál será el peso económico-social en la nueva normalidad? Pregunta al doctor José Tábara. Bien, yo tengo los datos de antes de la crisis sanitaria, ¿no? La información que tengo antes de la crisis sanitaria es que, en efecto, por primera vez en muchos años, en los mercados laborales se sintió una reducción en los salarios nominales, no en los reales, sino en los salarios nominales, como resultado de la mayor competencia en los mercados de trabajo, sobre todo en los puestos de menor calificación, en parte como resultado del enorme influjo de venezolanos, ¿no? Hay que decirlo directamente, ¿no? Eso ha provocado preocupación de muchos colegas y comparan la reacción del gobierno peruano con la reacción que tuvieron en otros países. En Chile, por ejemplo, está mucho más regulado el ingreso. Los colegas macroeconomistas muy preocupados por los mercados laborales destacaban, ¿no? Y criticaban la política laxa y permisiva en relación al flujo migratorio, ¿no? Yo, digamos, mi opinión personal, digamos, no sé, de una sensibilidad humanista, yo creo que el prójimo, ¿no? Que son los venezolanos que ahora sufren condiciones terribles, peores creo yo que los peruanos en muchos campos, merece pues una respuesta compasiva, ¿no? Efectivamente nos crea problemas en los mercados laborales, efectivamente creo que hay que mejorar las regulaciones, a nivel diplomático y regional habría que mantener la presión contra el gobierno de Maduro para que no se generen incentivos a que la gente salga de ese país, y reconozcamos también que no son solamente migrantes de muy bajos ingresos, no son solamente delincuentes, como algunos lo son, por cierto, ¿no? Pero la prensa amarilla solamente destaca esos aspectos negativos. También hay médicos, profesionales calificados que se han incorporado. O sea, no solamente vienen a consumir salud, alimentación, vienen también a producir, ¿no? ¿Cuánto peso tiene cada segmento? En fin, no tengo la información de detalle, pero que es un problema que provoca tensiones, efectivamente lo es. Y, repito, requiere de respuestas inteligentes y a la vez compasivas. Victoria Pareja Carlos, pregunta. si me permites, Perdón. Carlos, si me permites un comentario cortito a este tema. Acuérdense que este prejuicio contra el migrante se repite en el caso peruano en los años 50, ¿verdad? Mi abuela decía, todos estos indios viniendo a la capital. Sin embargo, toda la historia de inmigración, con poquísimas excepciones, demuestra que la población migrante como que se esfuerza más, se trabaja más y tiene a mediano y largo plazo un efecto positivo. Entonces yo creo que, sin duda, hoy día el tema venezolano puede impactar el tema, como decía Pepe, de los salarios nominales y reales, ¿verdad? A corto plazo, pero creo que a mediano plazo todo influjo de población trabajadora, que además tiene una ética de esfuerzo y de trabajo, es positiva. La migración de extranjeros, sobre todo, ha sido vista siempre, con excepción de la República Temprana, como Carlos Contreras ha demostrado, como algo sospechoso. Pero yo creo que a la larga, en la gran mayoría de los casos, la migración, cualquiera que ésta sea, es positiva para los países. Entonces, hoy día es un problema, pero yo creo que lo que contribuyen ellos al tema de producción, de productividad, de respeto y de condiciones de vida, con excepciones, sin duda, es mucho más positivo que el tema negativo. Y además, por lo que decía Pepe, ¿no? Es un tema que nos podría pasar a los peruanos. El Perú ha dejado de ser una región expulsora de población hace muy poco. Tenemos 3 millones de extranjeros fuera. Entonces, pregúntate también desde el punto de vista ético, ¿cómo quieres tú que traten a tu primo, a tu prima, a tu hermana viviendo fuera? Y ese mismo prejuicio no lo puedes aplicar a todo el venezolano. Entonces, por unas razones éticas y, digamos, de solidaridad y cohesión, pero por la evidencia histórica, la migración casi siempre tiene efectos muy positivos a mediano y largo plazo en las economías y las condiciones de vida. Gracias, Carlos. Victoria Pareja pregunta, ¿qué papel podría cumplir la radio como instrumento educativo que requiere otro tipo de atención, no tan exigente como el WhatsApp y más accesible? A ver, si me animo a contestar eso. Buenísima. Hay un tema bien interesante, Vicky, y además qué gusto tenerte aquí en el grupo. Hemos trabajado juntos una serie de temas de investigación rural, como ella bien sabe. Yo creo que la radio tiene una penetración importante, pero hay un dato que nosotros olvidamos muy pronto, y es que Perú es el país de América Latina que tiene mayor penetración de cabinas públicas de Internet de toda la región de América Latina. Ahora, claro, el tema es que las cabinas públicas son usadas por los chicos, sobre todo para chatear, ver porno, qué sé yo, ¿verdad? Pero ahí tienes un recurso extraordinario que Ecuador ha utilizado. Imagínate la posibilidad de que chicos en cabinas certificadas puedan hacer sus tareas de colegio, porque los papás no los pueden ayudar porque no tienen el conocimiento necesario, y dedicar las horas, digamos, después del colegio, horas de colegio, 4 a 6 de la tarde, para cabinas públicas que tienen un aval del Ministerio de Educación y que con la presencia de chicos de los últimos años puedan ayudar a los chicos menores a hacer tareas. Entonces, yo creo que la penetración del Internet, que parece una necesidad esencial, tiene un potencial enorme que la pandemia nos ha demostrado. Muchos hemos podido seguir trabajando gracias al Internet, justamente a la digitalización,
Creo que ese es un campo interesantísimo que habría que potenciar desde el punto de vista de nuevas modalidades de educación a distancia y el uso no solamente del radio, diría, porque el radio es bastante pasivo, es un sistema de doble vía, de ida y vuelta. Creo que el futuro de la educación peruana y el futuro de la modernización peruana está en el Internet rural. Les doy solo un dato que es impresionante. Según el último censo, Perú tiene 64.000 centros poblados, repito el dato, 64.000 centros poblados que tienen, ¿sabe cuánto en promedio? 11 habitantes, 11 personas de 64.000 habitantes. 64.000 centros poblados de la zona alta de la Puna y la zona amazónica. Es imposible que a cada centro poblado le pongas tú un hospital, una comisaría, un colegio. ¿Qué tienes que ponerle? Internet y banda ancha. Yo creo que hay un campo de desarrollo futuro bien interesante en todo lo que es presencia del Estado a través de formas virtuales para llegar a la población más dispersa del país, que es más indígena, más pobre y más excluida. Gracias, Carlos. Eduardo, tu propuesta, lo que planteas es realmente muy interesante, pero hay pues un interreno, hay un proceso. Entonces, por ejemplo, en algunas comunidades de la selva, donde no puede llegar todavía Internet, la radio está cumpliendo siempre un papel importante, ¿no? Es verdad, es verdad. O sea, lo que yo pienso es que debería haber programas cívicos en la radio y en la televisión. Hablando de la televisión, por ejemplo, en zonas pobres, por lo menos un miembro de la familia, de una familia tiene televisión y eso lo han visto ustedes. El barrio va a escuchar, incluso hasta cobran para ver televisión, ¿no? Como si fuera una entrada al cine. Entonces, ayudan, pero claro, la propuesta tuya pues es una propuesta mucho más global, integral, que sería el ideal, ¿no? Así es, ojalá pues. Creo que es posible. Gonzalo Villegas pregunta, ¿la señal satelital es brindada a nivel nacional a un costo mínimo para la educación? ¿Por qué no la aprovechamos? Bueno, justamente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo creo que es muy interesante porque no hemos progresado. La idea de que el alumno solo aprende en el aula es una idea totalmente falsa, ¿verdad? Mis nietas que tienen 6, 7 años están todo el día al chat, quieren conectarse al celular. La capacidad de captar información es fundamental. Hay un tema interesante que una cosa es información, otra cosa es educación, y Pilar seguramente tiene ideas más claras al respecto. Yo creo que lo importante no es saturarnos de información, el tema no es que nos falte información, sino que tenemos demasiada información y la calidad de la misma es muy discutible. Miren todo el tema del fake news, ¿verdad? El tema es que requiere orientación y valores. Entonces, yo sostengo que a futuro el rol del profesor, más que darte información, es darte orientación sobre cómo aprender el tema de valores. Entonces, estamos asistiendo en forma acelerada, creo yo, a un cambio de los paradigmas pedagógicos de la enseñanza en el país, incluyendo la educación básica y la educación inicial, que parece fundamental. Educación en valores, educación orientadora, educación dialogante, y no tanto repetir y volver a dar información. Yo me acuerdo que en el colegio que me hacían aprender los 12 incas, ya me olvidé, ¿verdad? Pero ese tipo de información, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda de todos los 12 incas? Yo no me acuerdo ya. ¿Para qué diablos me sirve? Entonces yo creo que tenemos que pensar también que, y la pandemia, las crisis, creo que Paco lo decía muy claramente, son una oportunidad de cambiar. Esta es la oportunidad de cambiar. El tema de banda ancha, el tema de acceso satelital, es un potencial enorme para la población rural y dispersa del Perú. Gracias, Carlos. Bueno, hay un psicoanalista Fonay tenía un concepto bien interesante que se puede aplicar a la educación muchísimo, que se llama la mentalización, es decir, no es tanto el conocimiento, sino hacer mentalizar, reflexionar, procesar el conocimiento al alumno, que es una forma de que lo integre ¿no? a su personalidad, a su mundo emocional, es decir, que piense, ¿no? sobre aquellas cosas que hace, por qué las hace, cómo las hace, y ese espacio, ¿no? darle, digamos, se puede dar, no solamente tiene que ser presencial, ¿no? Claro. Se añada un espacio como de reflexión, donde el alumno concientice sus vivencias, ¿no? Sus vivencias, que de eso se trata, ¿no? Y bueno, y también pensaba no tanto en temas de internet, sino como inclusive el teléfono, el celular, ¿no? Puede en estos momentos, por ejemplo, a nivel de la salud mental, la Sociedad Psicoanalítica tiene todo un proyecto que ha estado desarrollando en todo este año con ayuda a través de la escucha telefónica, ¿no? El poder entrar en
en contacto con personas que llaman, ¿no? con determinados síntomas y se conversa, y esto ha sido, digamos, ha tenido una gran acogida, ¿no? Ya no solamente es, no, tampoco es presencial, sino es a través de un celular, que yo creo que el celular es algo que sí ha llegado a muchísima gente, ¿no? A todos los niveles de la población. De acuerdo. Gonzalo insiste, dice, él entiende, pero me refería a por qué no se utiliza. Yo tengo una hipótesis ahí, ¿no? Yo pasé un tiempo, 10 meses, en realidad, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y podría tener que ver con asignación de frecuencias, ¿no? No es solamente tener un costo mínimo para la señal satelital, sino tener frecuencias asignadas, y hay cierta competencia por las frecuencias de las empresas de telecomunicaciones, de las empresas de radio y televisión, etcétera, ¿no? Habría que revisar si el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias es una restricción, pero en todo caso este problema de fondo tiene que ver con la demanda de tráfico y la producción de contenidos educativos, ¿no? No es un tema tecnológico estrictamente ni de costos, sino tiene que ver, hay un proyecto, por ejemplo, de red dorsal de fibra óptica, que ha venido desplegando en los últimos años, pero que ha tenido una serie de problemas, ¿no? Se diseñó mal, fue una asociación público-privada, y la capilaridad es insuficiente, no llega a los distritos, ha llegado a las provincias, ¿no? Y hay un proyecto de red nacional del Estado, ¿no? Para que el Estado interconecte a todas sus comisarías, a todas sus escuelas, con los proveedores de contenidos. Eso no requiere necesariamente de señal satelital, podría hacerlo, pero es fibra óptica en realidad, o pueden ser radioenlaces. Hay diferentes medios ¿no? La señal satelital podría jugar un rol fundamental, por ejemplo, para incorporar contenidos educativos producidos en otros países, en otras regiones, también eventualmente para conectar a ciudades o a pueblos aislados del país, dada nuestra geografía, ¿no? Pero repito, eso tiene que formar parte de un diseño mucho más amplio, mucho más global, y me temo que la principal decisión no es tecnológica, ¿no? Sino de liderazgo y de voluntad política para efectivamente generar una demanda de contenidos desde el Estado, fortaleciendo el sistema de salud, de educación, etc. Bueno, se han terminado las preguntas. Me imagino que estén... Déjeme ver si hay algo más. Ya, no hay preguntas. Muchas gracias por mi parte. Rubencito, tienes la palabra. Simplemente agradecer a los 4 expositores. Realmente las exposiciones han sido bastante claras y brillantes, nos han dado todas las orientaciones que queríamos y pensamos cuando organizamos este evento. A todos los demás, a todos los que nos han acompañado, muchas gracias, y espero verlos el próximo jueves en la reunión que vamos a tener sobre análisis de los temas internacionales. Un abrazo a todos. Carlos, creo que abres el micro a todos para poder hacer una ya está abierto para todos. Los que quieran Perfecto, pueden listo. accionarlo. Gracias a todos. Bueno, Gracias. gracias, ha sido un Aplausos, gusto. aplausos. Merece Gracias. De verlos. Gracias. Todos, un fuerte abrazo. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos. Chao. Felicitaciones. Gracias. Cuídense, muchas A gracias. ustedes, felicitaciones. Gracias, buenísimo. Gracias. Gracias, espectacular. Muy Chao, bueno. Pilarica. Adiós. Chao. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Tal, noches. gusto verlos. Chao, nos Igual. vemos. Nos vemos. Muy bien, Vamos. Chao, nos vemos. Chao. Pásenlo bien. Chao. Gracias a todos, nos vemos. Por si acaso no lo Rubén, estamos por el votando. esfuerzo. Y a Carlos Reate también. Gracias Gracias también. a todos. Chao, Pedro. Nos vemos. Chao. Gracias, Rubén. Gracias, Carlitos. Un abrazo. Chao. Buena, Pepe. Panay. Bueno, Fue la abajo. Chao, Carlos, gracias. chao, Fernando. Nos vemos mañana, ya saben, muchachos. Viernes Por jurídico. supuesto, sí. Chao, nos vemos. Chao. Chao, Carlos. Solo de hombres, ¿no? Solo de hombres. No, también No. está invitada. Me pides, No, 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 no. Lucy, me pides que te invite, yo encantado, ¿ah? No, más que invitada la Lucy. Por favor. Bueno, eso espero, ¿ah? Porque Claro. la verdad, si no es discriminación y ahora se requiere paridad, ya saben. No, acá haz la No quería que paridad, te vea Lucy. usted, Lucy. Sin problema, te incluyo mañana entonces. Ok, perfecto. ¿Ya? Incluida está. Pilar también. Sí, Sí. todas. ¿Verdad? Chao. Bueno. Y todas las chicas. Ok, muy bien. Voy a pasar la voz. Ya, Qué bueno, chicos. a Entonces, Macucha siempre le invito y ella nunca entra. Entró una vez nada más, creo.
Es que no se atreven, así una por una no se atreven, tienen que hacer mancha. Así es, ¿cómo es esto? Si no las masacran. No, este país de Por machistas. eso, hagan Pero hagan grupos. Sí. ¿Ya? Lucy, confiamos en tu poder de convocatoria. A ver, Lucy, voy a... ¿ya has visto los candidatos para el tribunal que se han presentado hoy día, no? Que han publicado. No, ¿quiénes son? ¡Opa! Como 70 personas hay. No, Déjame- tantas como 70. Ya, sí. Sí. Bastante Déjame ver si lo tengo a la vista para compartirla, ¿ya? bastantes correligionarios de Lucy. Ay. Así que bien, por lo menos hablan de derecho, no como los amiguitos, los tarjetazos a la presidencia. Por ahí hay Hackanson, el que más conozco, el nombre más connotado es Hackanson. Y Ledmore también está en la lista. Lemos, sí. David, ¿tú también estás ahí? No, de ninguna manera. Ay, qué horror. Bueno, chicos, los dejo porque mis obligaciones me lo demandan. Caramba. Tengo que hacer 2 cartas notariales para mañana llevarlas a sus interesados. Así le llaman ahora, cartas notariales. Está bien. Está bien. Chao, Claro que Lucy, sí. gusto y cuídate. Nos vemos Chao, hasta la próxima. gusto verlos. Bye. Chao. Hasta la próxima. Bye, chao. Gracias.